Curso de acupuntura, módulo número 2. Relación entre el yin y el yang, crecimiento, decrecimiento e intertransformación. Yin y yang, los cuales se hallan a la vez en contradicción y en interdependencia. La relación entre yin y yang es la ley universal del mundo material, principio y razón de la existencia de millones de cosas y causa primera de la aparición y desaparición de toda cosa. La teoría del yin-yang se compone principalmente de los principios de oposición, interdependencia, crecimiento y decrecimiento e intertransformación del yin-yang. Estas relaciones entre yin y yang son ampliamente usadas en la medicina tradicional china para explicar la filosofía y patología del cuerpo humano y sirven de guía para el diagnóstico y tratamiento en el trabajo clínico. 1. Oposición e interdependencia del yin y yang. La oposición entre yin y yang generaliza la contradicción y lucha entre dos fuerzas opuestas dentro de una cosa o de un fenómeno para manifestar el equilibrio de éste. Los antiguos usaban el agua y el fenómeno fuego para simbolizar las propiedades básicas del yin y yang. Es decir, las propiedades básicas del yin son similares a las del agua: frialdad, obscuridad, tendencia a fluir hacia abajo, etc. Mientras que las propiedades básicas del yang son similares a las del fuego: calor, brillo, tendencia hacia arriba, etc. De esto se puede inferir, por analogía, que cualquier cosa que tenga las características quietud, frialdad, inferioridad, dirección hacia abajo, interioridad, dirección hacia adentro, obscuridad, astenia, inhibición, lentitud, substancia, etc., pertenecen al yin. Mientras que toda cosa que tenga las características de movimiento, calor, superioridad, dirección hacia arriba, exterioridad, dirección hacia afuera, brillo, vitalidad, excitación, rapidez, insustancialidad, etc., pertenecen al yang. Ya que la naturaleza de una cosa existe solo por comparación de su naturaleza yin-yang, y además esa cosa puede dividirse infinitamente, de ningún modo es absoluta sino relativa. Bajo ciertas circunstancias, las dos fuerzas opuestas de una cosa pueden cambiar, de modo que la naturaleza yin-yang de una cosa también cambia. Así pues, existen estados en que yin está dentro de yin, yang dentro de yang, yin dentro de yang y yang dentro de yin. Este concepto concuerda con la realidad objetiva. Los tejidos y órganos del cuerpo humano pueden pertenecer ya sea a yin, ya sea a yang, de acuerdo a su posición o función relativa, tomando el cuerpo como un todo, la superficie corporal y las cuatro extremidades, por hallarse en el exterior del cuerpo, pertenece a yang. Mientras que los órganos Sanfu, por hallarse en el interior, pertenecen a yin, considerando la superficie corporal y las extremidades de modo particular, la espalda pertenece a yang, el tórax y el abdomen pertenecen a yin, la parte superior a la cintura pertenece a yang y la parte inferior pertenece a yin. La cara extrema de las cuatro extremidades es de yang y la interna es de yin. Los canales que corren por la cara interna de las extremidades son de yin y los que corren por la cara externa son de yang. Cuando se habla de los órganos Sang-Fu, los órganos Fu, cuya función principal es transportar y digerir los alimentos, son de naturaleza yang, mientras que los órganos Sang, cuya función es almacenar la esencia y la energía vital, son de naturaleza yin. Cada uno de los órganos Sang-Fu puede, a su vez, contener yin y yang, así que se habla del yin y yang del riñón, yin y yang del estómago, etc. En resumen, no importa cuán complicados sean los tejidos o estructuras del cuerpo humano, así como sus actividades funcionales. Lo cierto es que todos pueden ser generalizados y explicados
por la relación de yin y yang. La relación de interdependencia entre yin y yang significa que cada uno de los dos aspectos es una condición para la existencia del otro y que ninguno de ellos pueden existir aisladamente. Por ejemplo, sin día no habría noche, sin excitación no habría inhibición. De esto se puede ver que yin y yang se encuentran a la vez en oposición, en intergeneración y en interdependencia. La existencia del uno depende de la del otro y al mismo tiempo se opone uno al otro en una entidad única. El cambio y movimiento de una cosa se deben no solamente a la oposición y el conflicto entre yin y yang, sino también a su relación de interdependencia, coexistencia y apoyo mutuo. En las actividades fisiológicas, la transformación de las sustancias en función o viceversa verifica la teoría de la relación de interdependencia entre yin y yang. La sustancia pertenece a yin y la función a yang. Yin se instala en el interior como la base material de yang. La sustancia es el fundamento de la función y ésta refleja la existencia de la sustancia y es la fuerza motriz que produce las sustancias. Solo cuando hay suficientes nutrientes se encuentran en equilibrio las actividades funcionales de los órganos Zangfu y únicamente en este caso, estas son capaces de promover la producción de sustancias nutrientes. La coordinación y el equilibrio entre sustancias y función son la garantía vital de las actividades fisiológicas. El Neijing dice, Yin se instala en el interior como la base material de Yang, mientras que Yang permanece en el exterior como manifestación de la función de Yin. 2. Relación de crecimiento y de intertransformación entre el Yin y el Yang. Decrecer implica perder o debilitar y crecer implica ganar o reforzar. Estos dos aspectos del Yin y el Yang dentro de una cosa no son estáticos, sino dinámicos permanentes. El decrecimiento o crecimiento del yin o yang afecta inevitablemente el cambio del yang o yin por la relación de interoposición e interdependencia de ambos. Por ejemplo, el decrecimiento del yin conduce al crecimiento del yang y el decrecimiento del yang conduce al crecimiento del yin. Y a la inversa, las actividades funcionales del cuerpo humano requieren una cierta cantidad de nutrientes, ejemplificando así el proceso de decrecimiento del yin y crecimiento del yang, mientras que la formación y el almacenamiento de sustancias nutritivas dependen de las actividades funcionales y debilitan la energía funcional, produciendo un aumento del yin y un decrecimiento del yang. Pero este mutuo de crecimiento es imposible que se mantenga en una posición de equilibrio absoluto. En condiciones normales se mantiene un balance relativo. En condiciones anormales predominará o el yin o el yang. En el proceso de crecimiento y decrecimiento mutuos, cuando hay una manifestación de pérdida del balance relativo entre yin y yang y además existe una incapacidad para corregir dicho desequilibrio, surgirá predominio del yin o del yang. Este es el factor causante de la enfermedad. Por ejemplo, la preponderancia del yin consume al yang. Una debilidad del yang conduce a un predominio del yin, y en cualquiera de estos dos casos se origina un síndrome frío. Por otro lado, la preponderancia del yang consume al yin. La debilidad del yin propicia el predominio del yang y en ambos casos se origina un síndrome de calor. Sin embargo, los síndromes de calor o frío, debidos a preponderancia de factores nocivos, pertenecen al tipo Shi por exceso, mientras que los síndromes de frío o calor, debidos a disminución de la resistencia corporal general, pertenecen al tipo Su por deficiencia. Estos dos tipos de síndromes son diferentes en naturaleza, en consecuencia los principios para tratamientos también son diferentes. Por ejemplo, para los síndromes de Qi exceso se usa el método de dispersión Xie y para los síndromes de Su deficiencia el método de tonificación Bu.
Ya que la enfermedad se debe al desequilibrio entre yin y yang, todos los métodos de tratamiento deberán ir dirigidos a corregir dicho equilibrio. En el tratamiento acupuntural existen métodos de selección de puntos del lado derecho para tratar trastornos del lado izquierdo y viceversa, o de selección de puntos de la parte inferior del cuerpo para tratar trastornos de la parte superior y viceversa. En estas figuras podrás ver lo que hemos venido compartiendo, el equilibrio del yin y yang. Cuando la preponderancia es del yin, entonces este consume al yang, y eso produce el síndrome del frío del tipo Qi. Cuando el yang es el perjudicial debido a la preponderancia del yang que consume al yin, entonces se produce el síndrome del calor del tipo Qi. Cuando es la deficiencia del yang la que conduce a la preponderancia del yin, se produce el síndrome del frío del tipo Su. Cuando es la deficiencia del yin que conduce a la preponderancia del yang, se genera el síndrome de calor de tipo Su. Esto tiene que ver con el equilibrio del yin y yang. Cuando estés listo, dale clic para continuar con la presentación. Todos estos métodos se basan en un concepto: el cuerpo es un todo, y su propósito es reajustar la relación entre yin y yang y promover la circulación de Qi, energía, y Sue, sangre. La intertransformación del yin y yang significa que bajo ciertas circunstancias, cada uno de los dos aspectos, yin y yang, están dentro de una cosa. Su, deficiencia, y Qi, exceso, son dos principios en diferentes síndromes. Su deficiencia implica la debilidad de resistencia del cuerpo debido a la hipofunción o insuficiencia de ciertas materias.